Ya. Como les dije recién, vamos a comenzar resolviendo, haciendo este ejercicio. Este me parece que era así. Ya, en este ejercicio dice, dada la función racional, f de x igual a tanto, a ver, lo voy a tomar y lo voy a ir a hacer a la pizarra mejor, así y escribo más rápido. Ya, y no se me queda pegado. Vamos a la pizarra. Ok. Ya. Tenemos dada la función racional f de x igual a x al cuadrado más x menos 2 partido por x al cuadrado menos x, dice determinar la forma reducida de f de x. Se supone que f de x es igual a x cuadrado más x menos 2 partido por, a ver, bueno, lo vamos a hacer al tiro en realidad. La forma reducida de esta expresión, simplemente lo que tenemos que hacer es factorizar al máximo el numerador y el denominador, ¿ya? Entonces, como expresión algebraica, vamos a tener que f de x es igual a, factorizamos el numerador y factorizamos el denominador. Queda x, a ver, sumados y multiplicados. Nos da eso, ¿no es cierto? 2 por 1 nos da menos 1, 2 por menos 1 nos da menos 2 y 2 positivo menos 1 nos da 1, ¿de acuerdo? Entonces, como expresión algebraica, perdón, esto es f de x, pero como expresión algebraica, la forma reducida corresponde a x más 2 partido por x, ¿ya? Entonces se supone, dada esta expresión que es similar a esta, la función f de x se comporta de manera similar a esta nueva función, que la vamos a llamar g de x, salvo en el punto x igual a 1. En este puntito, esta función se comporta distinto a esto. ¿Por qué? Porque f de 1 no existe, pero g de 1 sí existe, ¿no es cierto? G de 1 sería 1 más 2, que sería 3 partido por 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta función se comporta idéntica a esta, salvo en el punto x igual a 1, ¿ya? Por lo tanto, para hacer la gráfica, por ejemplo, en la siguiente parte, dice, bueno, los signos de la función para ver dónde es positiva, dónde es negativa, y esbozar la gráfica de f. En la parte 2i dice los signos de la función f. Entonces, en el fondo, ¿qué tenemos que analizar nosotros? Para ver los signos de f de x, o sea, dónde es positiva, dónde es negativa, lo que nosotros tenemos que resolver, por ejemplo, es la inecuación x más 1 por x menos 1 partido por x menos 1. Por ejemplo, ¿dónde es mayor que 0? Y después vamos a tener lo contrario a esto, van a ser los menores que 0. En la misma tabla vamos a analizar dónde es mayor que 0, dónde es menor que 0 y dónde es igual a 0. Ustedes recuerdan que para resolver esta inecuación, nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacar los puntos críticos, ¿cierto? Que son x igual a menos 2, x igual a 1 y x igual a 0, ¿cierto? Y hacer una tablita. Entonces vamos a borrar acá. Y vamos a hacer una tablita. Vamos a hacerla acá mismo. Uno y dos. Dos nomás. ¿Por qué dos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros resolvemos la inecuación, nosotros podemos simplificar esto, pero ojo, dejando guardado que la restricción que x tiene que ser distinto de 1. Solamente por eso podemos simplificar estos factores, ¿de acuerdo? Restricción.
Entonces tomamos los puntos, sería el 0, perdón, el 0 y el, perdón, de menor a mayor. El menos 2, voy a poner lápiz azul, el menos 2, el menos 2 y el 0. ¿Ya? Y acá x tiene que ser distinto de 1, nos tenemos que acordar acá, que x tiene que ser distinto de 1. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, tomamos el x más 2 y el x. Este punto crítico, tomamos el menos 3, por ejemplo, nos queda negativo, también acá nos queda negativo, negativo hasta el punto, cambia a positivo, negativo hasta el punto, cambia a positivo, menos por menos, más por menos, menos, y más por más, más. ¿Ok? Ya, ok. Entonces, vamos a tener, por lo tanto, f de x es mayor que 0 si x pertenece a qué intervalo. Va a ser positivo. Si x está entre, bueno, menos infinito más infinito. Si x pertenece al intervalo de menos infinito hasta, perdón, de menos infinito hasta menos 2, unión desde el 0 hasta el más infinito. ¿Ya? Y f de x va a ser igual a 0 si es que x es igual, está en el conjunto en el menos 2, en el 1 o en el 0, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y f de x es menor que 0 si es que el x pertenece al intervalo desde el menos 2 hasta el 0. Ahí es negativo. ¿De acuerdo? Es el resultado de lo que nos aparece acá. ¿Ok? A ver, ¿hay algún detalle acá en lo que acabo de escribir recién que tenemos que considerar? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá decimos f de x mayor que 0 si es que x está entre menos infinito y menos 2, unión del 0 al infinito. En este conjunto que está acá, a ver, voy a dejar guardar esta. ¿Está el 1 en este conjunto? Sí, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que quitar el 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si x pertenece a este conjunto, perdón, conjunto. Si x pertenece a este conjunto, a ver cómo lo escribo, entre paréntesis. Sí, lo voy a poner entre paréntesis, conjunto formado por x pertenece a este conjunto, y x es distinto de 1. O le podemos poner menos el conjunto formado por el 1 también. O sea, podemos ponerle así. Menos el 1. Si x pertenece a este conjunto. Entonces, todo este conjunto que está acá. O sea, si x pertenece a todo este conjunto. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿para qué vamos a ocupar esto? Para lo siguiente. En la tercera parte se nos pide un esbozo de la función f. ¿Ya? A ver, cuando uno considera una función y la reduce, por ejemplo, si es que se puede reducir algebraicamente a otra, vuelvo a repetir, esto significa que el comportamiento de esta función es similar a este, si bien idéntico, salvo en el punto donde esta función, en el punto o en los puntos donde esta función se indetermina, ¿ya? El dominio de la función f son todos los reales excepto el 0 y el 1, ¿cierto? El dominio de la función g son todos los reales excepto el 0. Solamente por ese motivo estas funciones son distintas, ¿ok? Porque sus dominios son diferentes. Pero
en el resto se comportan idénticos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hacer un esbozo de eso, la gráfica de esta es equivalente a graficar esta otra, ¿ya? Esta que está acá es una función racional simple. Vamos a graficar esta y después vamos a hacer el análisis en el punto 1, que es el único punto donde se diferencian estas dos funciones, que en el fondo no es otra cosa más que cuando nosotros factorizamos el factor x menos 1 en la expresión que representa la función f. Para graficar esta, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, para graficar esto, primero tenemos que, a ver, voy a escribirlo con lápiz, con otro color, con lápiz verde. Vamos a hacer el análisis de esta, para graficar esta, ¿sí? Es el análisis, los elementos para graficar esta, y les voy a explicar cómo construimos, cómo nos queda la gráfica de la función f a partir de esto. Primero, el dominio de esta función g son todos los reales menos el 0, ¿cierto? ¿Ya? Segundo, tenemos que sacar las asíntotas horizontales o verticales. Nosotros tenemos y igual a x más 2 partido por x, nos queda x por y igual a x más 2. Entonces si factorizamos x en función de y, nos queda x es igual a 2 partido por y menos 1, de donde inmediatamente hay una asíntota una asíntota horizontal, una asíntota horizontal que es en y igual a 1. ¿Ya? Y además de esto, voy a borrar acá. Además de esto, tercero, por acá voy a poner tercero, vamos a sacar las asíntotas verticales, asíntota horizontal, las asíntotas, qué pésimo. Verticales son los puntos donde la función, el denominador se hace 0, ¿no es cierto? Que sería en x igual a 0 y en x igual a 1. ¿Ok? Entonces, nosotros, perdón. Solamente estamos analizando las asíntotas, estamos analizando G con el lápiz verde, para graficar G. Bien, entonces, con esto ya podríamos graficar. Dibujamos la asíntota horizontal cuando es i igual a 1. Pongamos el 1 acá y dibujamos, tachamos, línea punteada en i igual a 1. Después x igual a 0. X igual a 0. Y también tachamos línea punteada. ¿Ok? Estamos dibujando G, que es esta que está acá, que es como prima hermana de esta, pero no es esta todavía. ¿Ya? Entonces, para visualizar qué es lo que pasa a la izquierda o qué es lo que pasa a la derecha, ¿se acuerdan ustedes lo que yo borré acá? Que habíamos visto en los intervalos donde era positiva y donde era negativa. A ver, me acuerdo que era menos infinito, perdón, el 0 parece que era, y el otro que estaba acá era, no me olvidó, el 1, ¿está bien? Sí, y más infinito. ¿Está bien eso o no? Eso fue lo que hicimos, pucha, no me acuerdo. Era el menos 2 y el 0, profe. ¿El menos 2? ¿Y por qué puse el menos 2? Porque parece que me equivoqué. No tenía que poner el menos 2. Porque ¿de dónde salió el menos 2? De la función f, ¿o no? Estaba en el numerador. Sí, exacto. ¿Y el 1? El 1 no lo pusimos. Correcto. ¿Por qué? Porque en el numerador era el factor x menos 2 por x más 1. De ahí sale, y acá estaba
estaba, porque simplifiqué el factor x menos 1, correcto. Entonces no estaba el 0 y estaba el 2. 0 y 2, a ver, déjeme pensar. El menos 2, profe. Porque, a ver, el factor de este es x más 2 por x menos 1, y acá en el denominador es x por x menos 1. Ah, perfecto, claro, simplificamos esto y nos quedó el menos 2 y el 0. Correcto, correcto, correcto. Menos 2 y 0. Y parece que aquí era positivo, aquí era negativo y aquí era positivo. ¿Cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Que a la izquierda del 0, fíjense, pero en este caso particular nosotros estamos graficando la G. Ya, eso lo anoté solo para acordarme el tema de los signos. Estamos graficando la función G, esta función en verde. Entonces, a la izquierda del 0, nosotros podemos tomar cualquier valor y evaluar en la función G para darnos cuenta si es positivo, si está acá arriba o está acá abajo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuánto es G evaluado en menos 1? Nos queda menos 1 más 2 partido por menos 1. Nos queda negativo, ¿cierto? G de menos 1 sería, en este caso, menos 1. ¿Se fijan? Sería menos 1 más 2, que es 1, partido por menos 1, nos queda menos 1. Por lo tanto, G evaluado en menos 1, en menos 1 estaría por acá abajo. Si está por acá abajo, significa que la gráfica sería esa curva que está ahí, que me quedó súper fea dibujada. Vamos a dibujar de nuevo. Ya, ahí pasa por ese puntito. Después tomamos un punto que está a la derecha del 0. Por ejemplo, podría ser el 1. G de 1 sería 1 más 2, que es 3, partido por 1, nos queda 3, nos queda por acá arriba, más o menos. ¿Qué significa? Significa que nuestra curva sería esa que está ahí. ¿De acuerdo? Esto que acabo de dibujar, estimados, corresponde, esto en verde, corresponde a la gráfica de la función g de x. Ahora vamos a concentrarnos en la gráfica de la función f de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener que nuestra función f de x, en el punto x igual a 1, si ustedes miran esta expresión en chiquitito que está ahí, en el punto x igual a 1, no existe. No hay función f. Estoy pensando en la f. Voy a dibujar con lápiz fucsia. Entonces, f de 1 no está definido. Por lo tanto, el f de 1 acá tiene un espacio vacío porque no está definido. ¿Ya? F de 1 no existe, por lo tanto aquí la curva que representa f es exactamente la misma curva que se grafica G, excepto que aquí se pega un saltito. Yo en la clase anterior la había dibujado así como para arriba, ¿ya? Por eso la saqué, dije ya lo voy a hacer de nuevo, bien hecho, digamos. Por lo tanto, la gráfica de la función f es esta fucsia. Es idéntica a esta otra, que es el equivalente algebraico a esta, con la diferencia es que en este punto, en x igual a 1, tiene un huequito abierto. O sea, f de 1 no está definida, pero el resto es igualita, es idéntica. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, a ver, dice que entre menos 2, entre menos infinito y menos 2, ¿dónde está el menos 2? Menos 1, menos 2. En el menos 2 dice que es positiva la función f. A ver, pensemos. En este punto que está acá, perdón, ¿cuánto es g evaluado en menos 2? Nos da 0. ¿Se fijan? Es coherente con lo que habíamos analizado, porque la función f, fíjense, ¿se acuerdan que hicimos esta tablita? Es positiva entre menos infinito y menos 2. Entre menos infinito y menos 2 tenemos la rama acá arriba, unión desde el 1 hasta el más infinito,
perdón, unión desde el 0 al más infinito, está la rama entera arriba, ¿se fijan? Ahí es positiva. ¿Y dónde es negativa? Desde menos 2 hasta 0, que corresponde a este pedazo que está acá. Por lo tanto, para que observen que la gráfica que acabamos de hacer es coherente con el análisis que nosotros hicimos. ¿De acuerdo? Ahora, mirando la otra parte y última, es donde la f a la menos 1. La función inversa, perdón. Esta función que está acá, gráficamente mirando, es una función biyectiva porque es inyectiva y es epiyectiva. A un x le corresponde un solo y, ¿ya? En la inyectividad, acuérdense que a un x le tiene que corresponder un solo y, y en este caso cualquier x que ustedes tomen, le corresponde un solo y. ¿Se fija? Cualquier x que ustedes tomen, le corresponde un solo y. Pero nosotros, para poder definir la función inversa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque así es inyectiva, se ve que es inyectiva, pero ¿cuál es el problema? Esta función no es epiyectiva. Si nosotros definimos nuestra función f, ¿desde dónde? De todos los reales, excepto el 0 y el 1, ¿cierto? Que es el dominio de esta función, porque acuérdense que tenemos que quitarnos los puntos donde el denominador se hace 0. Por lo tanto, la función f está definida. Si nosotros definimos esta función de aquí en los reales, si lo definimos así, f no es epiyectiva sobre. ¿Por qué no es epiyectiva o sobre? Pues el recorrido de la función f es distinto de todos los reales, ¿no es cierto? Por eso no sería, y por lo tanto no es en este conjunto, y que va a parar este otro, la función no es biyectiva, y si no es biyectiva, no existe f a la menos 1, por lo tanto no existiría f a la menos 1. Pero, si nosotros consideramos la función f definida de los reales, excepto el 0 y el 1, ¿en dónde? En los reales, excepto el 1, le quitamos el 1, aquí, sí la función es epiyectiva, es inyectiva y epiyectiva a la vez. ¿Por qué? Bueno, aquí afirmamos f es inyectiva. ¿Por qué? Porque el recorrido es igual a este que está acá. Entonces nosotros sí tenemos que cambiar este conjunto a cambiarlo por exactamente el recorrido de la función. Y acá f es biyectiva, por lo tanto existe la función inversa. ¿Cuál es la función inversa? La función inversa, estimados, es exactamente la función inversa de la prima hermana, que era la g de x. Entonces nosotros acordémonos que teníamos que la g de x era igual a x más 2 partido por x, ¿no es cierto? Para sacarle la inversa a esta, nosotros acuérdense que llamábamos esto y lo habíamos hecho, despejábamos x en función de y, ¿cierto? Entonces nos queda x factor de y menos 1 igual a 2, de donde x va a ser igual a 2 partido por y menos 1. Y acá tenemos que reemplazar, en vez de la x ponemos el y en vez de la y ponemos un x, entonces nos queda 2 partido por x menos 1. G a la menos 1 de x entonces es igual a 2 partido por x menos 1. Ya que me está quedando desordenado aquí. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál sería la f a la menos 1? La f a la menos 1 de x, f a la menos 1 de x, va a ser igual a 2, es exactamente la misma función inversa, ¿ya? Pero f a la menos 1 y f a la menos 1 de x está definida de los reales menos el 1 en los reales menos el 0 y el 1. Fíjense, si f va de este conjunto en este otro, la f a la menos 1 tiene que ir al revés, o sea, el dominio es este y el recorrido es este otro.
Por lo tanto, esta que está acá corresponde a la respuesta de la 4i. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Vamos a volver al apunte. Ya. Y ahora al apunte. Ya, tenemos resuelta esa. Y ahora vamos a entrar a qué cosa es la función exponencial. ¿Ok? Bien, la función exponencial. Bueno, ya hemos revisado las funciones polinómicas, las x elevado a n, etcétera, con función potencia. Si, por ejemplo, en la fórmula, que es un ejemplo, esta f de x igual a x elevado a n, un caso particular de la función polinómica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo el f de x que aparece acá es el f de x. El f de x. F de x, f de x. Ahí está. F de x es igual a 1 por x elevado a n, más 0 por x elevado a n menos 1, más 0 por x elevado a n menos 2, ¿cierto? Más puntitos, 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 hasta más 0 por 1, digamos, hasta el coeficiente 0 por el x elevado a 1 más 0 por x, que el lápiz no me deja escribir porque no me está permitiendo escribir acá en la PDF. Más 0, y le pensé que me iba a dejar ahora, no, me engañó. Bueno, más 0 por x más 0, ¿ya? Eso es lo que corresponde que va acá. Y aquí son puntitos, puntitos, puntitos. ¿Ya? Bien, de acuerdo. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tenemos f de x igual a x elevado a n. Si, por ejemplo, si intercambiamos la variable, o sea, en el fondo, nos va a quedar que x es igual a n, esta misma expresión que está acá, que es la función potencia. Fíjense que si cambiamos, en vez de la base x ponemos una constante n, y en el exponente ponemos la variable, nos quedaría esta nueva función, que es la función f de x igual a n elevado a x. Ahora, la variable está en el exponente. La base es una constante. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, entonces, vamos a tener siguiente definición. Si a es un número real con a mayor que 0 y a distinto de 1, entonces vamos a tener la función exponencial, va a ser igual a f de x igual a elevado a x, ¿de acuerdo? La base en este caso es un número real positivo, distinto de 1. ¿Por qué? Porque si fuera f de x igual a 1, 1 elevado a x es igual a 1, ¿no es cierto? Y sería la función constante f de x igual a 1, y para cualquier valor de x vale 1, por eso el a es distinto de 1 y el a es mayor que 0. ¿Ok? Bien. El crecimiento de la función exponencial es mayor que el crecimiento de la función potencia. Bueno, aquí una observación, ¿ya? La función, por ejemplo, si tenemos la función f de x, que es x elevado a la cuarta, la x elevado a cuarta corresponde a la gráfica de esta función azul, que toca aquí en el punto, aquí no se ve muy bien, pero toca solamente el eje x en el punto 0, ¿de acuerdo? Así para arriba. Y la gráfica de la función g de x, que es 4 elevado a x ahora, fíjense, es la de color naranja, que no toca el eje x, acá en el programa en el que se hizo esto, no se ve bien, pero esta sigue acercándose al eje x, pero nunca lo toca. ¿Ya? Esa es la gráfica de 4 elevado a x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si f de x igual a elevado a x, a pertenece a los reales, con a mayor que 0 a distinto de 1, entonces el dominio de esta función, fíjense que estamos pensando en f de x igual a elevado a x. ¿Qué valores de x esta función puede tomar? Puede tomar cualquier número real, el x puede ser un número negativo, sí, no hay ningún tipo de complicación.
¿El x puede ser 0? Sí, porque a elevado a 0 nos daría 1, no hay problema. ¿El x puede ser un número positivo? Sí. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el recorrido de esta función? Fíjense, puede tomar cualquier valor de x, pero la base es positiva. Y cuando tengo una base positiva, un número positivo elevado a cualquier exponente, siempre es un número positivo. Por lo tanto, el recorrido de la función son los reales positivos, ¿ya? ¿A dónde no llega nunca? Al 0. ¿Por qué? Porque f de cualquier x nos da un número, pero esto nunca, nunca, nunca es 0. ¿De acuerdo? Por eso les decía que en este caso la gráfica rosadita se acerca al eje x, pero nunca lo toca, ¿ya? Entonces este es el dominio, este es el recorrido. Ahora, ¿qué pasa con el análisis, la gráfica de la función exponencial? A ver, lo importante de la gráfica de la función exponencial es este que está acá. Fíjense, el eje Y, la gráfica siempre toca en el punto 0,1. Cuando x vale 0, fíjense acá, en la función, ¿cuánto sería f evaluado en 0? Es a elevado a 0, y eso es 1. Por lo tanto, el punto 0,1 pertenece a la función, y esto nos da el punto de corte con el eje Y, cuando x vale 0 y vale 1, siempre, independiente del valor de a, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, y la intersección con el eje X, ya vimos que nunca, nunca se acerca al eje X, pero nunca lo toca, por lo tanto, en este eje vamos a tener una asímptota horizontal, ¿de acuerdo? Que está en y igual a 0. Nunca toca el eje X, ¿ok? Bien, entonces, ¿y la monotonía? ¿Cuándo es creciente? O sea, cuando el A es un número mayor que 0, por ejemplo, si f de x fuese, a ver, si f de x, por ejemplo, un mayor que 1, un número mayor que 1, por ejemplo, si f de x fuese 2 elevado a x. Si el A es mayor que 1, por ejemplo este que está acá, la gráfica es creciente. Es esta siempre la gráfica. Si ustedes toman A igual a 10, siempre es así. Si A fuese igual a 1.000.000 elevado a x, la gráfica siempre tiene esta forma, siempre es creciente. ¿Ya? Si el A, que es la base, es un número que está entre 0 y 1, por lo tanto, por ejemplo, f de x fuese igual a 1/3 elevado a x, por ejemplo, el a igual a 1/3 está entre 0 y 1, ¿no es cierto? Si f de x fuese 1/3, todo eso elevado a x, entonces la función es decreciente en todos los reales. ¿Ya? Y siempre es igual. Ustedes para ver dada una función exponencial, analizan la base. Si la base es un número mayor que 1, tiene esta forma. Si es un número que está entre 0 y 1, va a tener esta otra. ¿De acuerdo? Y es siempre, siempre, siempre así. ¿Ok? Por lo tanto, grábense en sus mentes estas gráficas. ¿Ok? Ya. Respecto de la dilatación, dice qué tan, como quien dice, abierta es esta curva o qué tan cerradita es. ¿De acuerdo? A eso nos referimos cuando hablamos de la dilatación. ¿Ok? Entonces, dada la expresión I igual a D por A elevado a X, entonces si el valor de lo que acompaña al A elevado a X es una constante, un numerito que está acá, si esta fuese la función, este numerito representa una función que se llama la función dilatación de I igual a A elevado a X. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esto es una dilatación, qué tan abierta es, y contracción, qué tan cerrada es. Ya cuando el D es mayor que 1 hablamos de contracción, y cuando el D es menor que 1 hablamos de dilatación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo los invito a jugar a ustedes graficando, por ejemplo, la función esta que habíamos visto antes, que era I igual a 2 elevado a X, pónganle una constante a la función I igual a 2 elevado a X.
Póngale 3 por 2 elevado a x, por ejemplo. Después póngale 1/3 por 2 elevado a x, ¿ya? Cuando nosotros hacemos un corrimiento, acá en el exponente de la función exponencial a elevado a x menos un h, perdón, y además le agregamos una constante k a la función, nosotros vamos a decir que la función se traslada verticalmente cuando el k, este numerito que está agregado acá, es un número positivo. Ya. Si este número es negativo, se supone que, a ver, lo que estoy diciendo es esto para que se entienda. Nosotros vamos a partir, por ejemplo, de la función original, supongamos, y igual a 2 elevado a x. Si aquí nosotros tomamos esta función y cambiamos a 2 elevado a x menos h, más un cierto valor de k. Si este valor, nosotros tenemos la representación de esta que está acá, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que cuando el a, fíjense acá, que cuando el a era, acá estamos, cuando el a era mayor que 1, como el ejemplo que estamos analizando, tenemos esta gráfica, ¿cierto? Entonces la voy a escribir acá abajo. La gráfica de esta corresponde a esta gráfica. A esta, ¿cierto? En el 1. Esta es esta. ¿Qué pasa con la gráfica de esta nueva función? La gráfica de esta nueva función es equivalente a esta, pero hay corrimientos de esta curva, ya sea hacia arriba, hacia abajo, o hacia la derecha, o hacia la izquierda. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué depende? ¿De qué depende eso? Va a depender de este valor de K y este valor de H. Entonces aquí va a haber un movimiento vertical, o sea, esta curva se va a subir o va a bajar dependiendo de este valor de K. Si este K es un número mayor que 0, la curva se mueve hacia arriba. O sea, si este K fuese un número positivo, la gráfica de esta es equivalente a esta, con lo que corresponde a esta curva, pero se sube hacia arriba. ¿Cuántas veces? Dependiendo del número del valor de K. Si el K es un número negativo, esta misma curva, para graficar esta, se toma esta misma curva, pero se baja. Nos quedaría, por ejemplo, por acá abajo. ¿Cuántas unidades más abajo? Dependiendo del valor de K. ¿De acuerdo? Eso es, si el K es negativo, baja. Si el K es positivo, sube. Ya eso es lo que nos indica en esta parte. Después, el movimiento que hace esta misma curva de manera horizontal va a depender del h, o sea, del valor que aparezca aquí, en el exponente. Si el h es mayor que 0, esta curva, para graficar esta que está acá encerradita en el rectángulo, se mueve hacia la derecha si es que el h que aparece ahí es positivo. ¿Cuántas unidades? Depende del valor de h. Y se mueve a la izquierda si es que el h es negativo. Si el h acá es un valor negativo, se mueve a la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces uno puede dibujar una nueva función exponencial a partir de una función exponencial conocida, que son estas dos. O esta otra. Con puros movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Ok? Bueno, aquí hay una aplicación que nosotros la vamos a trabajar en la tarde. A ver, déjenme mirar. Ah, no, voy a dejar la función logarítmica para mañana. Y hoy día vamos a hacer al tiro una aplicación. En la tardecita también yo creo que vamos a atacar otra aplicación. A ver, déjenme ver. Déjenme ver si me conviene hacerlo ahora. No, estos ejercicios los vamos a hacer en la tarde mejor, porque me gustaría tratar de trabajarlos todos juntitos, ¿ya? Así que vamos a dejar las aplicaciones para
vamos a dejar las aplicaciones de la exponencial y logarítmica, las aplicaciones, o sea, problemas con lenguaje verbal, los voy a dejar para mañana, ¿ya? Hoy día vamos a hacer el análisis de las funciones así, sin aplicaciones, ¿ok? El día de mañana vamos a hacer ejercicios de aplicaciones de la exponencial y de la logarítmica. Ya, eso es más inteligente. Porque nos quedan además poquitos minutos, entonces no alcanzo a ver todas las aplicaciones que aparecen arriba. A lo mejor hacemos algunas hoy día en la tarde, dependiendo de qué tantas preguntas tengan ustedes y qué ejercicios yo planifique para, pensando en algunas cositas para la prueba de mañana. Ah, una cosa importante, me acordé, menos mal que les voy a decir al tiro. La prueba, a ver, esperen un segundito. Espérenme un segundito. Voy a poner en pausa. Vamos a comenzar ahora con la función logarítmica. ¿Ya? Entonces, si A es un número real con A mayor que 0 y A distinto de 1, entonces se define la función logarítmica de la siguiente manera. F de x igual logaritmo en base A de x. ¿Ya? Logaritmo en base A está como aquí abajo de x. ¿Ya? Ustedes saben que si nosotros definimos f de... ¿Qué? No está compartiendo. Oh, ya. ¿Ahora sí? Sí. Ahora Bien. sí. Bien. Logaritmo en base A de x. Ojo, que la base de un logaritmo tiene que ser un número A mayor que 0. ¿De acuerdo? La base es un número mayor que 0, número real mayor que 0 y distinto de 1. ¿Ya? Entonces, f de x igual logaritmo en base A de x. ¿Cuál es el dominio de la función f de x? ¿Para qué valores de x esta expresión existe dentro de los reales? Cuando el argumento, ¿se acuerda que nosotros habíamos condicionado que teníamos 3 casos de funciones que teníamos que condicionar? Si la función era una fracción, teníamos que preocuparnos que el denominador era distinto de 0. Si la función era una raíz de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, teníamos que preocuparnos que el argumento que está dentro sea un número mayor o igual a 0. Y si es un logaritmo, el argumento tiene que ser positivo. Si ustedes toman la calculadora y ponen, por ejemplo, logaritmo de -3, les va a arrojar error. ¿Ya? Entonces el dominio de esta función son solamente los reales positivos, tampoco el 0. Logaritmo de 0 no existe. Y el recorrido de esta función, que es donde va a parar a todos los reales. ¿Ya? Esto es importante, esta representación. Logaritmo natural de x, que es el logaritmo que ustedes tienen en la calculadora donde aparece un ln de x, no es otra cosa más que ¿cómo se dice? La notación de un logaritmo en base e. O sea, es esta misma función, pero con el a igual al número e, que es 2,71, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es la notación logaritmo natural de x. Es logaritmo en base e de x. Y la notación que tiene también la calculadora, que dice log de x, no es otra cosa que un logaritmo en base 10 de x, donde no se le escribe la base. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros tengamos log de x, corresponde a este mismo logaritmo, a esta función logarítmica, pero en base 10. ¿Ok? Entonces, acordémonos de lo siguiente. Primero, aprovechemos al tiro acá de recordarnos cuál es el sentido de una función logarítmica. Por ejemplo, de una expresión, cuando nosotros acordémonos que a nosotros la f de x le llamamos i, entonces i va a ser igual al logaritmo base a de x, si y solo si la base elevado al i nos da el argumento x. Esto es importante, ¿de acuerdo? Entonces, si la función f de x es igual al logaritmo en base a de x, esto equivale a decir que a elevado a la función, al i, nos da el argumento del logaritmo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a analizar la gráfica de f de x igual al logaritmo en base a de x.
vamos a tener lo siguiente. De la misma manera que antes, nosotros tenemos que fijarnos en estos dos gráficos que quedaron como más chiquititos, pero es similar hay que hacer el mismo análisis en el A, en la base del logaritmo, ¿ya? Entonces, primero, analicemos la intersección con los ejes coordenados. Para ver la intersección de la gráfica de y o f de x igual a logaritmo en base a de x con el eje x, ¿qué teníamos que hacer? Hacemos y igual a 0, la voy a escribir acá, la voy a tener ahí a mano. Tenemos y igual a logaritmo en base a de x, ¿no es cierto? Esta es nuestra función, nuestro f de x. Entonces, cuando y vale 0, fíjense acá que vamos a tener 0 igual al, bueno, estoy escribiendo pero está escrito acá. Entonces vamos a tener 0, que es el i, este es el i, es igual al logaritmo en base a de x, ¿no es cierto? 0 igual al logaritmo en base a de x. ¿Qué significa esto? Por definición, que a elevado a 0 es igual a x, ¿cierto? A elevado a 0 es igual al argumento, a x. Pero ¿qué cosa es a elevado a 0? A elevado a 0 es 1, por lo tanto x vale 1, que es lo que aparece acá. ¿Ok? Luego la intersección de la gráfica con el eje x está en el punto 1,0, la x y la y. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora para ver la intersección con el eje y? ¿Qué tenemos que hacer? Acá tendríamos que poner x igual a 0. Pero ¿cuál es el problema? Es que no podemos poner x igual a 0 porque el dominio de esta función son todos los reales positivos. Y obviamente el 0 no es un real positivo, por lo tanto se genera una contradicción. ¿Qué significa? Que no hay intersección con el eje y. ¿De acuerdo? Siempre hay intersección con el eje x. ¿Ya? Luego, fíjense acá en las gráficas, cuando el a, la base del logaritmo, está entre 0 y 1, vamos a tener siempre esta gráfica. ¿Se fijan? Que es decreciente. ¿Ok? Cuando el a está entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece acá? Cuando a está entre 0 y 1 es decreciente. ¿Qué pasa cuando el a es mayor que 1? O sea, la base del logaritmo es un número mayor que 1, vamos a tener que la función es esta que está acá y es creciente. Por lo tanto, siempre tenemos que mirar, cuando tenemos que graficar cualquier función logarítmica, ¿qué pasa con la base? Si la base está entre 0 y 1, tiene esta forma. Acá nunca se pega al eje y, nunca corta el eje y. ¿Se fijan? Porque ya vimos que no hay intersección con el eje y. Y esta que está acá también sigue infinitamente hacia abajo, pero nunca toca el eje y. Pero fíjense que siempre pasa por el punto 1,0, en ambos casos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Tener claro lo que pasa dependiendo de la base del logaritmo, va a ser la curvatura que nosotros vamos a tener. Lo mismo acá se define la dilatación, qué tan abierta o qué tan apretadita es esta curva, qué tan abierta o qué tan apretadita es esta curva. Y lo mismo, los movimientos exactamente igual que la otra función, ¿se acuerdan cuando hicimos los movimientos de la función potencia con la función logarítmica? O sea, si nosotros tenemos que analizar basándonos en estas que ya conocemos, para graficar y igual a logaritmo en base a de x menos h, el argumento es x menos h más una constante k, vamos a tener movimientos verticales hacia arriba. Por ejemplo, supongamos que estemos con una a que está entre 0 y 1, ¿ya? Tendríamos esta curva. Si tenemos logaritmo en base a de x menos h más k, movimientos hacia arriba o hacia abajo, va a ser hacia arriba, esta misma curva hacia arriba, si es que el k es positivo, y esta curva se mueve hacia abajo, si es que el k es negativo. Después, para los lados, si el h, que es el numerito que aparece acá en el argumento del logaritmo, es un número positivo, esta curva se va a mover hacia la derecha, dependiendo del valor de h, y si el h es un número negativo, esta misma curva se mueve hacia la izquierda. ¿Se fijan? Toman esta curva y la trasladan así tal cual, chuc, y quedaría, por ejemplo, una cosa así. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, y ahora vienen las aplicaciones, ya que como les dije, las vamos a ver el día de mañana. ¿Ya? Y
me falta ver aplicaciones y algunas de ellas yo creo que las voy a ver. Una aplicación de exponencial, una aplicación de logarítmica y la relación, la función inversa entre la exponencial y la logarítmica, que una es la función inversa de la otra. ¿Ya? Y eso es lo que, y un poquito de ecuaciones, bueno, ecuaciones es una cosa algebraica. Y hasta acá, con las aplicaciones correspondientes, es lo que tendríamos que dejar listo esta semana, ¿ya? Así que yo creo que voy a trabajar en la tarde, por lo menos en una aplicación de exponencial, una aplicación de logaritmo, y yo el tiempo que me quede, voy a dedicarlo a consultas que ustedes tengan. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Eso sería, estimados. Fue un placer.